Bueno, pues después de estar con Elizabeth, qué maravilla, libros que son auténticamente joyas, vamos a adentrarnos en el mundo de la psicología de la mano de Amaya Sánchez. Buenas noches, Buenas Amaya. noches, Maravillosos libros, ¿eh? maravillosos. Y ella también muy especial. Muy, muy especial. Sí, Vamos a hablar de expectativas. Esa palabra que viene a expectar y mirar las estrellas, creo, ¿no? sí. Expectativas, ¿quién no las tiene? ¿No? Nuestra cabeza da vueltas y yo decía, tanto a nivel personal como social, las expectativas tienen ese lado positivo, ¿no? Las necesitas para vivir, para avanzar. Claro, las expectativas, lo que tú dices, o sea, nuestra mente es maravillosa, pero no está quieta prácticamente en ningún momento, ¿no? Y que no lo esté, porque con sus funciones nos permite seguir vivos. Gracias a las expectativas, lo que conseguimos es precisamente evolucionar, gracias a tener un objetivo, a fijarnos en que podemos conseguir o podemos ser más de lo que somos y de lo que tenemos, es en definitiva lo que nos impulsa a crecer, tanto en un aspecto interno como en un aspecto externo, como en un aspecto económico, social, profesional, personal. Entonces, las expectativas, que además forman parte de ese mundo de las ideas, son algo que necesitamos y que además nos dan ese impulso para salir también de nuestra zona de confort Avanzar, progresar. y para progresar, Pero sobre una cosa es todo. expectativa y otra cosa es fantasía, Claro, ¿no? una Porque uno cosa es puede... la expectativa y otra cosa es una idealización o una ilusión en la cual nos podemos enmarañar y creer que vamos a poder conseguir algo que luego no está a nuestro alcance y que tampoco tenemos quizá ni la capacidad ni las probabilidades de conseguirlo. Entonces, las expectativas, por supuesto, que tienen que tener un punto de locura, porque claro, nos sacan de lo conocido y nos llevan hacia algo nuevo y novedoso, pero sí hemos de ponerle también un aspecto de realidad, sobre todo Claro. de realidad en función a nuestras capacidades y a lo que estoy dispuesto a hacer para conseguir esa expectativa. Porque yo puedo estar pensando y pensando y pensando, pero no hacer nada y decir, pues quiero ser como tal, no sé, como tal famoso o como tal escritor o como tal Sí, actor, pero luego ni me preparo, ni estudio, ni voy igual a un casting, ni ni escribo. escribo, entonces ni hago por hacer lo que esa persona ha tenido que recorrer para Efectivamente. llegar a Ajá. ese Las expectativas punto. se las puede crear uno mismo o puede que alguien se las infunda. Las expectativas, está claro que nos las creamos nosotros, pero están muy condicionadas por las personas que nos rodean y sobre todo por la educación que hemos tenido En casa, ¿no? en casa y lo que nuestras figuras de autoridad nos han influido. Claro, y también pasa, ¿eh?, que algunos padres tienen expectativas en los hijos en algo que ellos han querido hacer y Exacto, nunca han hecho, totalmente de acuerdo. ¿no? Ser futbolista, me da igual, o el Totalmente, mejor cocinero o abogado abogado, es decir, o que mi hijo sea lo que yo no he podido. Y exacto. reflejan su deseo en él o en ella, y si no se cumple, Dios mío. Eso es. Sobre todo el riesgo de ese planteamiento está en si el hijo, si la persona quiere o no llevar a cabo esa ilusión o ese proyecto y dos, claro, si se cumple y de qué manera se cumple o si no se cumple, que no tiene tanto que ver con el hijo, sino que es más la frustración De los de los padres. padres. Claro, que esto no deja de ser egoísta, porque igual el hijo dice voy a hacerlo porque a ellos les hace feliz. Y si Sí, no lo hago, los padres se sienten de, hombre, ¿cómo no lo haces? sí, además es que hay un momento en el cual el hijo puede ni planteárselo. O sea, puede estar como tan inculcado el que, pues no sé, si venimos de una saga de cocineros, vamos a decir, ¿no? El padre, el abuelo, el tío, la madre han sido cocineros. Entonces,
ni casi se plantea el que se pueda hacer otra cosa. Cuando la persona, hay un momento en su vida en que tiene que revisar qué es lo que realmente quiere hacer. Entonces, quizá si esa persona quiere ser cocinero, perfecto, pero si no, va a tener que luchar, porque en definitiva sí es una lucha contra lo que los demás, y además alguien tan importantes como son los padres, como es la familia, nos han de alguna manera, entre comillas, obligado a hacer. Entonces, ahí sí que... Igual es más sutil porque no es obligado como tal, aunque sí que lleva ese camino, sino, hombre, a mí me gustaría, ya que yo no he podido. Claro, eso es, pero hay un punto de una obligación sutil de que tú hagas lo que yo no he hecho, o todo lo contrario, de que tú sigas haciendo lo que yo he hecho. Entonces, lo que digo, la persona tiene que realmente empezar a plantearse cuáles son sus expectativas, cuáles son sus objetivos, cuál es su proyecto de vida y qué es lo que realmente le hace feliz, y probar, porque yo puedo tener una expectativa, no sé, de querer ser cantante, pero resulta que tengo una voz, que por mucho que la entrene, tengo una voz fatal. Entonces esa expectativa que yo tengo y ese proyecto que yo puedo tener, llega un momento en que me tengo que dar de bruces con la realidad, en que no voy a conseguir lo que yo pretendo. Entonces, en esa reflexión es donde también aprendemos de nosotros mismos y de lo que podemos y no podemos. Es curioso, ¿eh? Parece que no, pero esto también marca nuestra vida. Esta noche vamos a hablar del llamado efecto Pigmalión, que se ve reflejado en el cine muy bien con My Fair Lady, mi querida señorita, sí. y el efecto Golem, que es justo lo contrario. ¿Qué es el efecto Pigmalión? Tiene que ver también con las expectativas que alguien deposita en ti, o tú mismo o misma. Tiene que ver con la influencia de alguien externo a ti y cómo la creencia que tienes sobre ti va a influir en tu comportamiento. Entonces se ve perfectamente, como has dicho, en esa película en el cual un profesor convierte a una vendedora de flores en una dama. Y el nombre de Pigmalión viene de la antigüedad griega, de cómo un escultor se enamoró de su obra, de la escultura de una mujer, y tanto la trataba como una persona que esa escultura se terminó convirtiendo en una persona. Y también lo podemos ver en el cuento de Pinocho. El cuento de Pinocho es el cuento que ya conocemos, de cómo un carpintero crea a un niño y a base de tratarlo como un niño, ese trozo de madera convertido en un chiquillo cobra vida. Le crece la nariz cuando miente. Eso es. Entonces, las expectativas que alguien y la creencia que alguien tiene sobre nosotros, el cómo nos trata, el cómo nos valora, el cómo nos hace ver quizá los errores, pero de una manera constructiva, el cómo nos anima a vencer nuestros problemas, y cómo, si esa persona cree que nosotros somos capaces de avanzar, de ser mejores estudiantes, de ser mejores alumnos, de ser mejores trabajadores, eso termina influenciándonos en el propio pensamiento. en positivo. Y en negativo, ahí vemos otra vez el gráfico, y en negativo el efecto Golem. Sería el efecto Golem, cómo alguien es capaz de minarnos la autoestima, de minarnos la valoración, de hacer que nos sintamos menos de lo que realmente somos, solamente por la idea que tiene y la creencia que tiene sobre nosotros. Esto, por ejemplo, se ve muy bien en
casos de maltrato, por ejemplo, en casos en los cuales un maltrato psicológico es capaz de convertir a una persona en una víctima y en considerar esa víctima que no es capaz de salir de la situación quizá dramática que está viviendo. Ahí estamos viendo ese gráfico, Sí. que es muy descriptivo, por cierto. Sí. Y que más de una vez, esto no es algo extraño, el llamado efecto Pigmalión y el efecto Golem conviven con nosotros y forman parte de nuestra realidad. Constantemente, en un ámbito, siempre que haya un ámbito de relaciones, tanto educacional, social, laboral, Personal. Y de hecho lo podemos comprobar hasta personalmente, ¿no? Si yo estoy igual quizá trabajando y una persona que está por encima mío me valora, entra sonriente, me saluda, me trata con amabilidad, me hace que mi trabajo me lo considera en positivo, yo probablemente me vaya a implicar más, vaya a dar más de lo que puedo dar, igual hasta de lo que se me pide, ¿no? Porque sin casi pretenderlo se ha establecido ya una relación en positivo y también hay en algunos aspectos como una hasta necesidad de demostrar que esa expectativa que esa persona tiene sobre mí, yo la voy a cumplir. Claro, que ha merecido la pena. Y ha compensado lo que me han apoyado, lo que me han valorado, lo que me han sustentado, yo voy a rendir en positivo, quizá mucho más de lo que hasta yo pensaba. Efectivamente, es algo más común de lo normal, de todo el mundo en algún momento conocemos o vivimos. Exacto. O somos un tanto Pigmalión o un tanto Golem, ¿no? Eso Ha es. tenido que haber una influencia de alguna manera que ha hecho que nuestros pensamientos y nuestras actitudes fueran diferentes. Claro. Eso es una realidad. Las expectativas en psicología y pedagogía yo creo que son, en este caso, muy necesarias para vivir y para avanzar, pero hay que tener mucho cuidado cuando alguien sin querer nos las mina, ese efecto Eso Golem, es. porque eso posiblemente lo arrastremos toda la vida. Sí, no podemos perder de vista y hemos de tener muy claro que somos influenciables y que a su vez también influenciamos a los demás. Entonces, en esa relación y en esa dinámica de doble dirección, por eso hemos de tener, en la medida de lo posible, muy claro qué es lo que queremos aportar, qué es lo que queremos expresar, cómo nos comportamos con los demás, qué pensamos de los demás y, por supuesto, qué pensamos de nosotros mismos. Hacer esa reflexión más allá de lo que los demás quieran o de lo que los demás nos hayan influido. Porque ahí también tenemos casos... El gráfico. Eso es. Cómo además se puede convertir en un círculo que puede enredarnos en una situación desvalorizante y negativa, o todo lo contrario. Nos puede hacer conocer capacidades de nosotros mismos que hasta entonces no sabíamos que teníamos. Bueno, pues a partir de ahora, bueno, yo creo que mucha gente lo sabía, pero si no, si alguien te dice efecto Pigmalión o efecto Golem, ¿qué es eso? Bueno, pues es muy cotidiano, seguramente lo hemos vivido, lo vivimos y lo viviremos. Ojalá mejore el efecto Pigmalión, ¿eh? Y sobre todo el conocernos y el saber cada vez más un poco bastante lo que queremos. Eso es. Muchísimas gracias, Amaya Sánchez. Gracias. Te recuerdo siempre, en Espacio Azul la puedes encontrar en la calle Nau 52, en ese lugar donde te miman y donde hay una serie de actividades por y para sentirte mejor, por dentro y por fuera, y también a nivel psicológico. En ese 94 424 38 37. Espacio Azul, psicóloga clínica Amaya Sánchez. Gracias y buenas noches. Muy buenas noches. Y buena semana. Eso es, buena semana. Bueno, pues por delante nos queda una semanita, ya ahí estamos con ese grupo Ideas
en Chovingarat número 4, te recuerdo siempre, en ese 94 411 18 59. En 7 días nos vemos, menos de 2 minutos y las 12 de la noche. Será hasta el domingo. Como siempre, gracias, buena noche y buenísima semana.